todos, me alegro un montón de que hayáis podido venir tantos hoy. Nuestro tema es la religión en tres culturas antiguas, la egipcia, la griega y la romana. ¿Quién no conoce alguno de estos mitos? Hoy en día la religión es algo muy importante, pero no solo ahora, sino también en el pasado, en la Edad Antigua. La religión más importante en nuestro país es el cristianismo. Por eso tenemos muchas iglesias, a las que vamos cuando hay misa y en las que rezamos. ¿Y los antiguos qué hacían? Pues tenían templos. ¿Y hacían lo mismo que nosotros? No, porque nosotros entramos a la iglesia, pero en las culturas antiguas normalmente solo unos pocos podían entrar en los templos. Entonces, ¿qué hacían? Pues la mayoría de las personas se tenía que conformar con espacios situados junto a los templos, en los que dejaban ofrendas, objetos que daban a los dioses. Dependiendo de la cultura las costumbres variaban, claro, pero todas tenían unas bases que solían compartir. Os dejo con los grupos para que juzguéis vosotros mismos todos los estereotipos que han rodeado este tema. Anteriormente hemos visto la iglesia cristiana, pero no solo los cristianos tienen templos, sino que los antiguos egipcios también los tenían. Por ejemplo, este de aquí es uno de ellos. ¿Y qué se hacían los templos? ¿Para qué se usaban? Pues se utilizaban para realizar ritos y ofrendas a los dioses. Por ejemplo, en este relieve Chachi Pistachi, un escriba real ofrece pan y verduras. Además, el ritual se acompañaba con un cetro muy bonito. Sin embargo, los relieves se podían acompañar con una mesa de ofrendas. Las mesas de ofrendas solían estar decoradas con dibujos de comida, puesto que en ellas se dejaban alimentos y también bebidas. En resumen, las mesas de ofrendas, entre otras cosas, se utilizaban para ofrecer comida al fallecido, en ceremonias en su honor. ¿Y quién se podía encargar de esas ceremonias de ofrendas? Los sacerdotes, con sus ofrendas, daban gracias a los dioses. En este caso, las mesas de ofrendas se situaban en la entrada de la habitación donde se encontraba la tumba. Y se me ocurre, ¿tú crees que la gente en su casa podía tener un altar y realizar ritos? Claro que sí. Por ejemplo, mira esta figurita de terracota de un dios a caballo que sirve como ofrenda para el culto doméstico en una familia común, no para un templo. Como los egipcios no podían entrar en los templos, solo los sacerdotes, tenían altares más sencillos donde veneraban a los dioses, realizando ritos, fiestas u ofrendas. Esta figurita, aunque a simple vista no parezca una ofrenda, por no tener nada de especial, en realidad hay una posibilidad de que sea un juguete y otra posibilidad de que sea una ofrenda. Por ello, cuando la encontraron, no les llamó tanto la atención como otro tipo de objetos más bonitos. ¿Y es posible que estos objetos que no fuesen alimentos se utilizasen también para realizar rituales en el interior de los templos? Sí, es posible. Este vaso es la prueba de ello. Si te fijas bien, su color azul recuerda al agua. Esto se debe a que estos vasos se utilizaban para guardar el agua del río Nilo, para celebrar el momento en que tenía más agua, que casualmente coincidía con el comienzo del Año Nuevo egipcio. Durante esta fiesta, los dioses abandonaban el templo, y cuando se terminaba, volvían, pues el templo era de nuevo puro para ellos. Entonces, ¿participaba el pueblo en esta fiesta? Me temo que no. Los rituales divinos en los templos solo eran llevados a cabo por los faraones o los sacerdotes. Algo curioso es que cuando se encontró este vaso solo se tuvieron en cuenta aspectos técnicos como su forma, su color o su uso. Pero ahora sabemos que un vaso como este va mucho más allá. Tiene un carácter simbólico que nos da información muy valiosa de la importancia de los rituales divinos en el Antiguo Egipto. Pues me he dado cuenta de que en la región egipcia, aunque en los templos solo le estaba permitido entrar a sacerdotes, podemos encontrar cosas parecidas como ofrendas que usaba la gente en el día a día. Os vamos a hablar de Grecia, especialmente de su cultura religiosa, como pueden ser, por ejemplo, los templos. En los templos se podía ofrecer cualquier tipo de ofrenda a cualquier tipo de dios, dependiendo de tu religión o dios. Os vamos a hablar de las piezas o las distintas ofrendas que se podían ofrecer a los dioses en los templos de Grecia. Estas piezas y estos templos están dirigidos al ámbito familiar. ¿Qué es la figurilla del cerdo? Esta pieza se llama muchacha ofreciendo un cerdo. Representa a una muchacha con un gorro y una túnica griegas con un cerdo entre los brazos, que está ofreciendo a modo de sacrificio para las fiestas de los dioses.
ya que antes a los dioses se les celebraba sacrificando animales o personas, como pueden ser, por ejemplo, los cerdos, que eran los animales más populares a sacrificar. Este busto representa a una muchacha ofreciendo un sacrificio que se usaba para una fiesta, en honor a los dioses. ¿Y ese vaso tan raro, para qué sirve? Esta pieza se llama kernos y es un tipo de vaso con vasitos pequeños por encima, en los que se ponían las distintas ofrendas para los dioses, como pueden ser el incienso, tierra, algo de dinero, comida, lo que se quisiera ofrecer. Normalmente se utilizaba en contexto religioso, aunque a veces servía para otras cosas, pero casi siempre era para algo religioso. En el vaso solía haber hojas o flores pintadas, aunque a veces pintaban leyendas o cuentos, pero eso era menos común. Este vaso se utilizaba sobre todo en templos. ¿Alguna vez has pensado en que tal vez los crucifijos no fueron el primer símbolo de religión? Pues es así. Ha habido símbolos que representaban la fe de las personas desde hace mucho tiempo. Por poner un ejemplo, os puedo enseñar este objeto. Esta figurita representa a una diosa de Grecia, llamada Afrodita. ¿Para qué servía? ¿Adoraban a la figurita como uno adora a una figurita de la Virgen? Podríamos decir que no, al menos para lo que queremos hablar. Esta figurita sirvió de ofrenda, y alguien la dejó en un templo para la diosa, seguramente pidiéndole poder tener un hijo. ¿Y esto qué es? ¿Habéis ido a la iglesia? ¿Habéis visto que hay un momento en el que el padre bebe de una copa? Podría decirse que esto es algo similar. Se usaba para beber algún líquido, agua o vino, entre otras opciones, y derramar un poco en honor a los dioses a los que estuviese dedicado el ritual. Nos encontramos en el Alto Imperio Romano, en el siglo I después de Cristo, en un momento en el que Roma ha cambiado y ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su larguísima existencia. Se ha consolidado como la mayor potencia del Mediterráneo, yendo desde la península ibérica hasta Siria. La religión en Roma ha sido importante en toda su historia y estuvo muy ligada a la política y la vida de los romanos. Pero si ha cambiado tanto, ¿cómo es que siempre se ha tenido bastante claro los ritos o el culto que hacían los romanos? No, siempre se nos ha explicado de una forma muy distinta. Por ejemplo, ¿sabías que los templos, esculturas y representaciones estaban pintadas? ¿En serio? Sí, lo que pasa es que con el tiempo el color se fue borrando y se asumió que todo era de color blanco o piedra. Pero gracias a los avances tecnológicos se demostró que sí que estaban pintadas. Así se cambió la visión que se tenía tan asumida y algo parecido sucedió con la idea de cómo practicaban su religión. ¿A qué te refieres con eso? Es fácil, Jorge. Te pongo un ejemplo. Nosotros, en la religión cristiana, entramos a las iglesias para rezar, pero por ejemplo los romanos no lo hacían. Es verdad, se me había olvidado. Claro, solo se podían entrar los sacerdotes, aunque es verdad que había elementos fuera a los que sí que podían acceder. Por ejemplo, podría haber un ara como esta que está en el Museo Arqueológico. Es verdad, este altar o ara está hecho de piedra y se usaba para llevar las ofrendas de culto a los dioses. Solían estar situados fuera, como ya has dicho, y se llevaba allí a cabo la mayoría de los sacrificios. El ara tiene distintas partes y es importante el agujero de la parte superior que servía para encender la llama si era para ofrendas o para introducir las cenizas si era para rituales funerarios. Ya veo que sabes mucho. ¿Esto lo sabes porque has leído la inscripción que aparece en la parte frontal? No, es verdad que a la hora de estudiar el objeto, muchos historiadores se habrían centrado solamente en ella y habrían asumido que solamente es lo que pone ahí. Pero hoy en día se intenta buscar conexiones entre otros objetos y culturas, pues creemos que se aprende mucho más así, como ya te he explicado. Vaya, entonces, por lo que me has dicho, ¿solo se rezaban en los templos? ¿Qué limitados estaban para ser algo tan importante en su día a día? No, ¿sabes lo que son los exvotos? Sí, claro, son ofrendas que se hacían a los dioses para proteger o pedir algo en concreto. Claro, tú lo has dicho, había piezas que la gente llevaba consigo para protegerles y luego entregar al templo cuando acababan su cometido. Ahora que lo dices, hay una pieza en el Museo Arqueológico que se cree que sirvió para esto. Es este torso masculino que muestra las vísceras por dentro. Es de color rojizo por su material. Seguramente sirviese para curar los órganos representados.
Por ejemplo, si iban de viaje, llevaban una figura que representase unos pies para que no les doliesen por el camino. Eran muy importantes porque era una forma de interacción con los dioses. Vaya, sabes mucho de esta pieza. ¿Dónde se encontró? Uy, pues se encontró en Italia, pero no hay mucho contexto arqueológico, o al menos no se ha estudiado aún. ¿Y eso? Es fácil. Mira, se encontró en el siglo XIX, y en este momento no se buscaba relacionar las piezas con su contexto, sino solo encontrar la información de la pieza en sí. Y, oye, ¿sabes de más piezas religiosas que no estén en el templo? Pues sí, mira, esta muñeca, que también está en el museo. Pero Laura, ¿una muñeca no era más bien un juguete? Sí, de hecho, al principio se vio como juguete para una niña romana, pero tuvo un papel fundamental en el ámbito religioso. Las mujeres, cuando se iban a casar, entregaban sus juguetes y sus ropas como ofrendas a los dioses de la casa, la noche antes de la ceremonia. Se entregaba a un dios para que protegiese a esa niña que estaba a punto de convertirse en mujer, ya que el matrimonio en Roma era una ceremonia muy importante. Vaya, qué interesante. ¿Sabes algo más sobre esta pieza? Claro, está hecha de hueso, por eso es blanca, y le faltan los brazos, aunque si te fijas en las piernas, hay unas articulaciones que permiten moverlas, por lo que se cree que los brazos también las tendrían. Se unían al tronco con espigas, y destaca su cara porque está muy detallada, y el pelo rizado que lleva recogido hacia atrás. Oye, no te enfades, Laura, pero no se dicen dioses de la casa, se dicen lares. Oye, perdona, que lo he hecho para que tú lo entendieses, yo sé lo que significa. Yo sé perfectamente lo que son los lares. Los lares son los dioses romanos encargados de cuidar los asuntos de la casa. Tenían un pequeño altar allí. Otro ejemplo de que la religión romana no estaba limitada a los templos. Exacto. Esta pieza del Museo Arqueológico Nacional es justo un lar. ¡Qué interesante! Sí, la verdad. Te cuento más. Esta pieza está hecha en bronce y representa un joven varón vestido con una túnica que simboliza al ciudadano libre. En la mano tiene una pátera y en la izquierda un símbolo de las tareas oficiales. Se identifica como genio de la casa o lar. Esta especie de pater familias estaría colocado al lado de los dioses predilectos de la familia de la vivienda. Oye, Jorge, si no recuerdo mal, los primeros lares datan de hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, del siglo II a.C. Al principio estaban hechos de materiales modestos, pero han llegado a nosotros, a nuestros días, lo que se hicieron después de bronce o hierro. Vaya, la historia de Roma es muy larga, pero hay cosas que siguieron siendo siempre parecidas. Justo un último dato de esta pieza. Se le podían ofrecer también incienso, uvas, pasteles. Todo esto se hacía delante del fuego del hogar doméstico. Todo ello tenía una gran relación con los dioses lares. Ya ves qué interesante es estudiar la antigua Roma. Y cuántas cosas nos quedan por aprender y por volver a estudiar.